Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchas gracias por conectarse a este lanzamiento de este gran estudio que desarrollamos desde Feminismos juntas con Grow, Género y Trabajo. Para quienes no nos conocen Feminismos, Feminismos es un proyecto regional de la Fundación Friedrich Ebert, más conocida como FES, y este proyecto fue posible también gracias a nuestras colegas de las oficinas FES en toda América Latina y el Caribe, y también del proyecto regional sindical. Como FES, llevamos ya varias décadas en la región trabajando en conjunto con sindicatos, otros actores de la sociedad civil, actores políticos y también la academia hacia una democracia social y con justicia social. Tanto la igualdad de género como los derechos laborales y más ampliamente los derechos humanos forman parte de lo que intentamos fomentar en alianza con esta variedad de actores. El tema de la violencia laboral nos parece clave para avanzar hacia una real igualdad de género y también atenta contra los derechos de todas pero también los trabajadores. Y el acuerdo tripartito de 2019 que logró levantar el convenio 190 sobre la violencia y el acoso de la OIT es un paso esencial. Es un paso esencial, pero finalmente queda en las manos de los gobiernos de ratificar y luego implementar este convenio en todos sus aspectos. Y en nuestro trabajo con sindicatos y otros actores nos hemos dado cuenta que faltan datos para dimensionar la violencia y el acoso en el trabajo y identificar oportunidades de incidencia para lograr la ratificación e implementación del convenio 190. Por esta razón, juntas con GRO decidimos embarcarnos en este gran estudio con la participación de 14 países de América Latina y el Caribe, que consistió de una encuesta por país y entrevistas en profundidad con personas de diferentes sectores de cada país. Llegamos a 5.992 personas encuestadas y 57 entrevistas a profundidad. Y en este momento quiero agradecer a todas las colegas que han contribuido a este gran trabajo. Y por eso estamos muy orgullosas de hoy poder presentarles este gran estudio que involucró a muchas personas y compartirles después el informe regional y también desde la próxima semana los informes de cada país. Pero sobre eso, mi querida colega Sara le va a también dar un poco más informaciones. Y yo, por mi parte, quiero añadir al final que yo creo que ahora es clave cuando ya hay un convenio de la OIT, que ahora es la hora de la sociedad civil y de la gente de hacer presión para que los gobiernos ratifiquen y implementen estos convenios. Y, em, y ahora tenemos los datos, entonces tenemos trabajo a hacer ahora. Muchas gracias, Sara, a ti. Muchas gracias. Bueno, eso, gracias por las palabras por parte de Cecilia Schildberg, quien es la directora del proyecto de Feminismos y también representante acá en la FES Chile. Yo coordino el proyecto y estuve ahí con Tatiana y Marisol sobre todo ese tiempo. Y quiero ahora dar un poco ya, indagando un poco más en el tema y presentar como un poco el marco para la presentación de los resultados de este estudio que quedará en manos del equipo de Grow.
Entonces, como para ahí sentar un poco las bases, solo les quería, bueno, exponer algunas cosas para destacar, tanto del convenio como también de lo que hemos hecho. Y bueno, algunos datos relevantes para conversar o para empezar a conversar sobre los desafíos y el contexto en la región para esa adoptación del convenio 190 que nos parece tan importante. Y bueno, ahí primero, como para quienes no están tan encima de ese tema, que esta investigación se enmarca en el convenio 190, que está acompañado por la recomendación 206, que agrega algunos detalles, y es el resultado de un acuerdo tripartito, es decir, se tomó una decisión que incluyó tanto a los estados como a las organizaciones empleadoras y los sindicatos. Ahí cabe destacar que varios conceptos, varios derechos quedaron ahí garantizados, con la idea de garantizarlos. Y una cosa es que el trabajo decente se quedó como un derecho humano y implicando también eso, la garantía de espacios laborales libres de violencia, que es algo que no había quedado sentado en un instrumento internacional. Aparte, incluye una perspectiva interseccional, reconociendo así que por pertenecer a diferentes grupos sociales, uno o varios, algunas personas quedan más expuestas a este tipo de violencia. Otra referencia quizás menos conocida es que el convenio también menciona el tema de la violencia doméstica y su impacto que también tiene en el ámbito laboral, exigiendo justamente a organizaciones empleadoras de ofrecer medidas para acompañar a quienes pasan por estas situaciones, sacando ese tema también desde el ámbito privado, donde muchas veces queda situado. Lo que también es importante es que el convenio no solamente ofrece o exige medidas para abordar la violencia cuando ocurre, pero también específicamente busca la prevención y la erradicación de la violencia laboral. Entonces es un convenio bien ambicioso en eso. Algo que también se va a mencionar en la presentación, pero que quiero reforzar, es que el convenio 190 busca generar un ambiente laboral libre de violencia para todas las personas. Entonces, en muchos países queda en manos de las FICES de la mujer, de las centrales sindicales, o también pero es un convenio para todas las personas y mientras tiene perspectiva de género, no es un convenio solo para las mujeres. Y aunque la investigación encuentra que sí son uno de los grupos más afectados por ese tipo de violencia, los hombres sí también están afectados por los diferentes tipos de violencia que también vamos a presentar más adelante. Nos hemos dado cuenta que cuesta involucrar a los hombres en estudios como ese, sea en el proceso de investigación o también en esta presentación, lo cual es un desafío porque el convenio al final busca una transformación cultural. Entonces necesitamos que todas las personas hagan parte de esa transformación para realmente llegar a erradicar la violencia en el mundo del trabajo y en todos los espacios. Entonces, también como nota, agradecer y felicitar a los compañeros hombres conectados ahora a esta presentación por asumir este tema como propio. En términos de la situación de la región, en cuanto a los avances en la ratificación, cabe destacar que actualmente en el mundo son 22 países que ya ratificaron y registraron su ratificación, y de ellos 5 son de América Latina, siendo ellos Argentina, Ecuador, Uruguay, México y Perú. Y mientras que otros países como Chile han iniciado el proceso. Por otro lado, de los 7 votos que en su momento había en contra del convenio en la votación en Ginebra en 2019, 4 de esos 7 votos eran de América Latina y el Caribe, siendo estos votos de representantes del sector privado de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Guatemala. El sector empresarial de los otros países de la región por la mayoría se abstuvo, ninguno votó a favor. Entonces ahí también como pista para los desafíos que se van a mencionar más adelante.
Entonces, con eso, solo para dar un poco el marco, y ahora les invitamos a escuchar los principales hallazgos de este estudio, y luego también los comentarios, tanto por parte de la directora de GROW, como también por parte de Andrea García, la directora del Departamento de Igualdad de Oportunidades de Uniaméricas, a quien le agradecemos mucho por acompañarnos hoy. Entonces, con eso le quiero pasar la palabra al equipo de Grow, Género y Trabajo, que está basada en Argentina, pero lleva mucho tiempo trabajando también en temas de violencia laboral y prevención de acoso en espacios laborales y otros temas, tanto en Argentina como en otros países de la región. Entonces ahí paso la palabra a tres del equipo grande que está detrás de los informes que se elaboraron, que en ese caso queda en manos de Tatiana Ardizón, Celina de Belayev y Marisol Andrés. Entonces, quedamos muy atentos a esta presentación. Muchas gracias, Sara. Buenas tardes, buenos días a quienes están presentes. Antes de comenzar, para quienes no nos conocen, solamente contarles que, como bien adelantó Sara, GROW es una organización de la sociedad civil que hace más de 15 años que acompaña a las organizaciones, sean estas públicas, privadas, sindicales o de la sociedad civil, a construir espacios más diversos, inclusivos, y libres de violencia. La investigación que vamos a presentar, los resultados de esa investigación se realizaron en 14 países de la región, como también fue mencionado, solamente para dejar bien en claro qué países constituyen los resultados que vamos a presentar. Ellos son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Ahora brevemente les vamos a compartir la agenda del recorrido que vamos a proponerles hoy con los principales hallazgos. Por un lado vamos a comenzar haciendo una mención a los hallazgos a nivel legislativo. Hicimos una comparación entre la legislación actual de los distintos países que forman parte de la investigación y lo que propone el convenio 190 para ver qué tan alineados o alejados de este convenio están. Seleccionamos también una serie de tendencias que identificamos en las encuestas de violencia laboral implementadas en cada uno de los países. Y vamos a finalizar indicando cuáles fueron los desafíos que identificamos, así como también las recomendaciones para lograr la ratificación y una efectiva implementación del convenio 190 en la región. En ese sentido, los objetivos que tuvo esta investigación fue, por un lado, identificar percepciones y opiniones de autoridades públicas, de representantes sindicales y de cámaras empresarias sobre la violencia laboral. También identificar los desafíos y oportunidades para poder generar recomendaciones en el camino y en el proceso de ratificación e implementación en aquellos países que todavía o no han ratificado o todavía no han empezado a implementar el convenio, y generar información que permita promover nuevas conversaciones en relación a la violencia laboral, contemplando una mirada de género interseccional. La metodología de trabajo que tuvimos a lo largo de este proceso de investigación consistió, por un lado, como se mencionó, en un relevamiento y un análisis legislativo comparado entre el convenio 190, las legislaciones de cada país y otros convenios internacionales ratificados por los países. En cuanto a la metodología cualitativa, hicimos 57 entrevistas en profundidad a referentes del sector público, sindical, privado y de la sociedad civil. Y en cuanto a la metodología cuantitativa, realizamos encuestas online en cada uno de los países, con un diseño descriptivo exploratorio y una difusión a modo de bola de nieve. La cantidad de respuestas fue de 5.992, con mayor preponderancia de respuestas de mujeres. Nos costó bastante conseguir respuestas de hombres, eso fue algo que al principio nos sorprendió y tuvimos que hacer acciones puntuales para convocar e interpelar de manera tal que pudiéramos también contar con sus respuestas. Y 45 personas de otras identidades de género también han respondido la encuesta. Vale mencionar que los resultados arrojan vistas preliminares acerca de la situación de violencia laboral en cada uno de los países en los que se llevó a cabo, y nosotros acá lo que presentamos son los resultados a nivel regional. Dicho esto, le voy a hacer la palabra a mi compañera Celina, que les va a contar los hallazgos del análisis legislativo. Bueno, buenas tardes. Ya Cecil y Sara hicieron toda una introducción sobre algunos de los principales puntos que trae el convenio 190, así que solamente me voy a tomar un segundito para destacar
un poco el desafío, ¿no?, que trae este convenio. Es un convenio que busca y mira la violencia en términos mucho más amplios de lo que estaba mirada, son conceptualizaciones nuevas, que va a llevar mucho tiempo, va a llevar, digamos, tiempo, trabajo, conciencia, como decían hoy ustedes, para que podamos trabajarlas. Se busca, lo principal es que se busca proteger, como decía Sara hoy, a todas las personas en el mundo del trabajo y en todos los ámbitos relacionados al trabajo. Y hace foco, y acá también es uno de los principales cambios que tiene, hace foco en la prevención y en la erradicación de la violencia, y busca correrse de la mirada más punitivista o sancionatoria, que solo buscaba sancionar a quienes ejercían la violencia, y destaca la prevención, destaca la reparación, destaca instalar medidas, destaca la orientación, todos los distintos elementos que nos van a permitir poder trabajar en construir, como decía Sara hoy, un espacio de trabajo, un trabajo decente, un espacio de trabajo libre de violencia, que es lo que trae el convenio como derecho humano. En la siguiente slide van a ver que vamos a hacer foco en cuáles son los principales puntos de la definición que trae el convenio 190, que es donde tenemos también uno de los cambios bastante radicales, ¿no? Y esto lo vamos a tener que desarrollar brevemente como para después poder focalizar en todos los otros análisis que fuimos realizando. El convenio trae la subjetividad de la persona que atraviesa la situación de violencia, y esto es en lo que se basa para considerar que existe un comportamiento o un acto violento. Toma un acto único para ser considerado violencia, si bien también toma los actos repetidos, que lo que vemos es que estos imprimen mayor gravedad, considera la amenaza también, y como decíamos hoy, se basa en el derecho a trabajar en espacios libres de violencia. Lo que hemos visto en las legislaciones de los 14 países a lo largo de la investigación es que muchos de los países siguen sosteniendo definiciones de acoso o hostigamiento sexual y laboral. Hay algunos países, son muy poquitos, los que hablan de violencia laboral, como puede ser el caso de Brasil, el caso de Argentina. Hay países también muy poquitos que dentro de su código de trabajo incluyen alguna descripción de un acto, pero no definen las situaciones de violencia, como puede ser el caso de Guatemala y Honduras. Y el resto de los países abrazan un poco estos términos, que lo que nos invisibilizan estos términos que consideran los comportamientos violentos que son reiterados, son los actos que se dan por única vez. Y al hablar en las definiciones que incluyen la temática exclusivamente de hostigamiento o acoso sexual, invisibilizan y nos impide poder definir, poder evaluar, poder considerar todos los comportamientos que no son sexuales y que sí constituyen situaciones de violencia dentro del ámbito laboral, como pueden ser todos los tipos de violencia que después va a desarrollar Tatiana a continuación, como la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia simbólica, las violencias que son sobre todo las más sutiles. Esto como para que veamos un poco en relación a las definiciones. ¿Cuál es la importancia de las legislaciones y de lo que definen estas legislaciones? Que poder definir, conceptualizar y poner en palabras un término, un concepto, permite que lo podamos, digamos, que lo podamos analizar, que lo podamos trabajar, y esto implica que ya esté construido como problema dentro de un marco legal. Por eso la importancia de todo este análisis que hemos realizado durante este bloque para ver qué tan lejos, qué tan cerca, qué pasa con los que están más lejos de lo que es la concepción que nos trae el convenio 190 de la violencia laboral. Van a ver que a continuación, a partir de la próxima slide, vamos a hacer un análisis, vamos a retomar distintas dimensiones de análisis que son las que trae el convenio, la del enfoque inclusivo, integrado y de género, para poder analizar estas legislaciones y, bueno, y poder compartirles algunos datos y algunos hallazgos principales en relación a esta temática. Con relación al enfoque de género,
hemos identificado que la violencia sexual se encuentra definida en todos los países. Todos los países cuentan con algún tipo de prohibición en relación a la violencia sexual. Algunos en su código de trabajo, otros en su código penal, otros en las legislaciones donde abordan la violencia hacia las mujeres, pero todos tienen algún tipo de prohibición con respecto a este tipo de violencia. En relación a las leyes de violencia contra las mujeres, acá sí vemos unas diferencias, porque vemos que todos los países tienen leyes de violencia contra las mujeres que se suelen recortar a lo que es la violencia doméstica, y solo 7 de ellos, que son Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Venezuela, contemplan dentro de las distintas violencias que atraviesan las mujeres la protección dentro del ámbito laboral. ¿Por qué resaltamos esto como algo tan importante? Porque el que haya legislación que genere conciencia de protección de diferentes colectivos, permite desnaturalizar las situaciones de violencia, permite visibilizar y permite abordar, que es una de las, digamos, que es todo lo que el convenio nos trae como para poder trabajar. ¿Cuáles son los diferentes caminos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿A dónde podemos ir ayuda? ¿Cuáles son las diferentes medidas que tienen que desarrollar, que tienen que llevar a cabo, tanto las personas, como los sindicatos, como las organizaciones, como el sector privado, para poder mitigar estas situaciones de violencia? El tercer eje, que bien lo decía hoy Sara, el eje del impacto de la violencia doméstica dentro del ámbito laboral, es un eje que lo trae el convenio como un elemento novedoso que hasta el momento no se había planteado. Esto lo trae en el artículo 10. Lo que vemos es que como decíamos hoy, todos los países tienen legislación de violencia doméstica, pero no todos consideran el ámbito laboral. Y de los 14 países, solo 9 cuentan con algún tipo de licencia laboral o con un acompañamiento en la inserción laboral de las personas que atraviesan situaciones de violencia. Y acá lo que vemos sí es que hace foco en las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. En relación a la ley de identidad de género, lo que vemos es que solo Argentina, Chile, Uruguay y la mitad de los estados de México tienen leyes de identidad de género. ¿Por qué hacemos este señalamiento en relación a la ley de identidad de género? De la misma manera que hablamos de la ley contra las mujeres, porque el que haya una ley de identidad de género permite visibilizar, permite generar conciencia y permite plantear como problema las distintas vulneraciones, las distintas violencias que atraviesan las personas de otras identidades de género dentro del ámbito laboral. Todo esto es lo que vemos en relación al enfoque de género. En la siguiente slide vamos a trabajar lo que es el enfoque inclusivo. Acá también retomamos cuestiones de otras identidades de género. El convenio plantea que el ámbito laboral se modifica, que se piensa el ámbito laboral con la economía formal, con la economía informal, con el sector público, con el sector privado, con todos los trabajadores, las trabajadoras del mundo del trabajo en todas sus instancias de trabajo. En relación a este punto, lo que nosotros vimos en los análisis de las distintas legislaciones es que hay ciertos colectivos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y que necesitan una protección especial. En relación a las personas con discapacidad, por ejemplo, lo que vimos es que todos los países, salvo México, cuentan con ley de cupos o cuotas, lo suelen llamar, para incluir personas con discapacidad dentro del ámbito laboral. En relación a las personas afrodescendientes, indígenas y migrantes, vemos que muy pocos países cuentan con leyes de cupos. Son personas que todavía se encuentran en mucha situación de vulnerabilidad. En relación a las personas trans, ¿se acuerdan que recién habíamos trabajado que había solo 4 países que tenían ley de identidad de género? Bueno, ahora son solo 2 los que tienen ley de cupo laboral trans, y los 2 las tienen hace muy poquito tiempo, que son Argentina y Uruguay. Uno de los grandes desafíos que plantea el convenio en relación a la inclusión
es el de los trabajadores del sector informal, porque en este sentido solo México es el único país que los incluye explícitamente dentro de sus definiciones, pero a lo largo de las entrevistas que hemos realizado también podemos cotejar que la inclusión y la protección de los trabajadores del sector informal va a ser uno de los grandes desafíos con los que se van a encontrar los diferentes sectores dentro del ámbito laboral. Y ahora sí, en la última slide, lo que vamos a encontrar es el enfoque integrado. Como les decía hoy, el convenio se corre de esta mirada punitivista y sancionatoria y piensa un abordaje integrado de todas las situaciones de violencia laboral. Plantea la necesidad de todo un cuerpo legislativo, que son los convenios internacionales, donde vemos que todos los países han ratificado los convenios internacionales de libertad sindical, de negociación colectiva, de trabajo forzoso, de trabajo infantil y, como nombraban hoy antes, del trabajo tripartito. Algunos con algunas diferencias, con diferentes tipos de implementación, también otros tienen leyes nacionales que refuerzan estos puntos. Encontramos que solo Brasil ha sido el que no ha ratificado el convenio por la libertad sindical. Pero sí todos los países cuentan con un cuerpo legislativo, sea a través de convenios internacionales o de legislaciones, que abordan estas temáticas. En relación a la prevención, que es uno de los ejes principales que encontramos, la prevención y la protección para poder abordar estas temáticas, lo que vemos es que hay necesidad de contar con mayores herramientas, con mayores leyes, con mayores políticas públicas que nos permitan poder abordar y que las personas puedan tomar conciencia y se puedan visibilizar las situaciones que atraviesan. Por ejemplo, en relación a las líneas telefónicas de asesoramiento, vemos que todos los países cuentan con líneas telefónicas de asesoramiento, pero lo destinan a canalizar no solo la violencia laboral, sino también el acoso y la violencia contra las mujeres. Muchas de estas líneas telefónicas pertenecen a líneas que abordan la violencia de género e incluyen estas situaciones de violencia en el ámbito laboral. 10 de 14 países cuentan con legislaciones sobre violencia laboral que establecen la obligación del empleador de prevenir estas situaciones. Y Argentina, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela cuentan con oficinas estatales de asesoramiento sobre violencia laboral. Estos elementos, estas herramientas, estas políticas son las que permiten visibilizar la problemática, son las que permiten concientizar y son las que permiten que las personas puedan acercarse a consultar y a pedir ayuda. Por eso el eje esencial que trae el convenio de poder desarrollarlas. Ahora le damos el pase a Tatiana. Buen día, buenas tardes. Como bien adelantó Celina, estoy acá para comentarles un poco cuáles son las principales tendencias que relevamos en nuestra encuesta. Como fueron adelantando, Marisol sobre todo, los resultados que les vamos a mostrar el día de hoy son regionales y aglutinan las encuestas que fuimos realizando en los diferentes países. Respecto a la incidencia de la violencia laboral, observamos que esta alcanza al 71% de las personas respondientes. Y respecto, teniendo en cuenta, ¿no?, la situación de las mujeres, de las personas de otras identidades de género y los hombres, vemos que la violencia laboral impacta principalmente en las mujeres y las personas de otras identidades, con brechas que van entre los 20 y 25 puntos porcentuales de diferencia. Estos datos son datos preliminares, como bien adelantó Marisol, que buscan generar un primer mapeo de cómo es la situación en cada uno de los países. Por lo general en la región, los diferentes países o bien no tienen datos sobre el impacto de la violencia laboral, o bien tienen datos únicamente sobre la situación de las mujeres.
con lo cual es muy importante también poder tener datos sobre Se nos cayó Tati, ¿quieren compartir la... ¿Quieren que comparta yo la pantalla, chicas? Dale, Geo, si te habilitan. Dale, dame un minuto que ahí comparto la pantalla, así sigo. Mientras esperamos que Tati vuelva, vamos avanzando, ¿eh? Ahí volvió. Ahí volví, ¿Ahí volvió? discúlpenme. Listo. Perfecto. Ahí vuelvo a compartir pantalla. Muchas gracias y disculpen. ¿Me escuchan bien? ¿Ven bien las slides? Sí, perfecto, ¿Sí? Tati. Perfecto. Genial. Retomo desde el inicio por las dudas. Como estaba Tati, perdón, comentando... Sí. te escuchamos hasta acá. Si querés pasar a la siguiente, estás perfecta, ¿eh? Ah, ¿escucharon todo esto? Sí, 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 sí. Perfecto. Genial. Voy a la siguiente. Gracias. Muy bien. Habiendo comentado un poco, digamos, cuál es el mapeo a nivel regional, queríamos comentarles cuál es la situación por país, darles un primer paneo. Todo esto está disponible en los informes por país, van a poder revisarlo en mayor detalle. Y lo que vemos es que los niveles de violencia de cada país, digamos, el nivel de identificación, suele verse relacionado con el nivel de violencia social. Los países con mayores niveles de violencia social suelen identificar un menor nivel de violencia laboral. En este sentido, y como bien vino adelantando Sara y también Celina en su presentación a nivel legislativo y Marisol al inicio, queremos mostrar desde un enfoque interseccional cómo la violencia laboral incide en las diferentes personas según sus categorías sociales y según los grupos en situación de vulnerabilidad o no en los que se encuentran. Y lo que vemos, acá lo que vemos, ¿no?, en este gráfico es en el eje vertical los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad y en las líneas, lo que es la línea azul, representa la situación de los hombres que no pertenecen a ningún colectivo en situación de vulnerabilidad y la verde de las mujeres que no pertenecen a ningún colectivo en situación de vulnerabilidad. Acá a grandes rasgos lo que vemos es que el género es una variable que impacta en todos los diferentes grupos. Es decir, tomando por ejemplo las personas con alguna discapacidad y todos los otros grupos, siempre las mujeres viven mayor violencia laboral que los hombres. Y en particular, también observamos que tener o no una discapacidad también es un factor que hace que las personas puedan enfrentar mayores niveles de violencia laboral o no. En este sentido, queda pendiente seguir indagando, por supuesto, sobre la situación de las personas de otras identidades de género desde un enfoque interseccional. Haciendo zoom in, luego de haber comentado, ¿no?, a grandes rasgos sobre la violencia laboral, queremos enfocarnos en los diferentes tipos de violencia. Para esta investigación utilizamos estos 5 tipos de violencia, lo que es la violencia psicológica, la económica, la simbólica, la sexual y la física, que van a poder ver las definiciones y los comportamientos que engloban cada una de ellas en todos los informes utilizados. De este gráfico, lo que queremos resaltar, sobre todo, es que los diferentes tipos de violencia se presentan de forma interrelacionada. Y esto no solo lo van a ver en este gráfico, sino que también lo van a ver en la slide siguiente, que vamos a compartirles algunos testimonios que ilustran esto. Respecto a los tipos de violencia con mayor incidencia en la región, observamos que la psicológica, la económica y la simbólica son los que mayor incidencia tienen. De hecho, hay 2 grupos de países. Uno que digamos que identificó como la principal violencia, la violencia psicológica, y otro que identificó la violencia económica. Y en cuanto a brechas de género, resulta muy interesante resaltar que las mujeres y las personas de otras identidades, en términos generales, suelen experimentar todos estos tipos de violencia en mayor medida
que los hombres. Y particularmente nos saltó como algo, digamos, como algo que nos llamó mucho la atención, que son los altos niveles de violencia sexual. Y además de eso, la incidencia desproporcionada que la violencia sexual tiene sobre mujeres y personas de otras identidades. De hecho, la brecha es de aproximadamente 25 puntos porcentuales más de incidencia. Continuando, como les adelanté, sobre los testimonios. Y algo que sí me parece interesante comentarles de este gráfico es que cada una de las violencias fueron preguntadas por comportamientos. Es decir, que cada una incluye todo un set de comportamientos que las personas fueron identificando y a raíz de eso es que les traemos estos valores porcentuales. Siendo los testimonios, acá les voy a leer el primero que nos resultó muy interesante porque no solo denota la importancia de que abordemos estas violencias, la violencia laboral, por supuesto, desde un enfoque interseccional, sino que también tengamos en cuenta que los tipos de violencia se suelen presentar de forma interrelacionada. Les leo acá el testimonio. Fui amenazada como extranjera. Cuando me puse firme a defender mis derechos, el hombre se acercó haciendo demanda y querer golpearme. No lo ejecutó, pero me dijo que si denunciaba me deportaría. Yo estaba indocumentada en esos momentos, pero tuve miedo y nunca denuncié. Este es el testimonio de una mujer encuestada. Luego, en el siguiente, vemos particularmente el impacto de la violencia simbólica y cómo ésta puede terminar transformándose en también violencia psicológica y violencia económica. No me querían en su empresa porque no cumplía sus estereotipos de belleza y me botaban o me echaban a la calle. Se unían entre todos ellos y armaban complots en contra mía para realizarme maldades. Varias veces tuve que salir de varios trabajos huyendo por gente violenta y mala. Y en tercer lugar, les traemos este testimonio porque nos parece importante poder ilustrar que dentro de las diferentes razones para poder atravesar violencia en el ámbito laboral, pertenecer a una organización sindical en América Latina y el Caribe continúa siendo una situación de vulnerabilidad en muchos espacios de trabajo. Y acá se ve. Una vez me vinculé a la organización sindical, la persecución fue sistemática y sostenida. Inició en 2008, aún atravieso por ese proceso. En esta resistencia desembocó en varias enfermedades, algunas reconocidas de origen laboral y otras con nexo causal claro. En la siguiente slide, en esta slide, queremos comentarles un poco, hicimos un relevamiento sobre quiénes son las personas que más suelen ejercer la violencia en los espacios de trabajo. Y vimos que a grandes rasgos, quienes integran las organizaciones son quienes ejercen violencia en mayor medida y particularmente lo son los jefes directos, los líderes de la organización y los compañeros de trabajo hombres. Y en menor medida también las mujeres en posiciones de liderazgo, pero en mucha mayor medida que sus pares hombres. En este sentido, también nos parece importante destacar que las mujeres y las personas de otras identidades de género también son quienes más violencia reciben por parte de estos perfiles y sobre todo las personas de otras identidades de género reciben muchísima violencia por parte de sus compañeros, compañeras de trabajo y sus jefas directas. En cuanto a reacciones, ¿no? ¿Qué hicieron las personas o qué hacen luego de que les haya sucedido una situación de violencia? En nuestra investigación vemos que el 74% de ellas ha hecho algo al respecto. Este es un número altísimo que creemos que está conectado a el modo de difusión de la encuesta, a que las personas tuvieron respuestas voluntarias. De todas formas, es importante destacar que no hemos visto amplias diferencias por género en el hecho de haber hecho algo al respecto o no. Sí, haciendo un zoom in en las actitudes más frecuentes, ahí sí vemos diferencias por género. Si bien las tres principales actitudes que se han desarrollado tras vivir violencia es comentarlo con compañeros y compañeras de trabajo, comentarlo con amigos y amigas fuera de la institución y hablarlo con quien ejerció la violencia,
vemos que las personas de otras identidades principalmente utilizan comentarlo con compañeros y compañeras y con amistades fuera de la institución. Y las mujeres y los hombres, en mayor medida, hablarlo con quien ejerció la violencia. Teniendo en cuenta todo esto, lo presentado en esta slide, nos parece súper importante destacar que las personas de otras identidades y las mujeres principalmente no tienen en cuenta canales de denuncia o consulta formales de la institución a la que pertenecen, o mismo de la justicia o de las organizaciones sindicales. Con lo cual, nos parece de vital importancia poder resaltar que es necesario generar y comunicar canales de denuncia en primer lugar, luego brindar acompañamiento y asesoría a quienes atraviesan estas situaciones para que puedan conocerlos, ya que un porcentaje de las personas también no ha hecho algo al respecto, que acá me estoy adelantando, pero lo traigo porque me parece muy importante, porque no sabía a dónde recurrir. Entonces es muy importante poder comunicar los canales y poder brindar asesoría. Y a su vez también generar políticas de prevención para que las situaciones de violencia no se repitan y se puedan tomar a tiempo. En este caso, como les adelanté recién, las tres principales razones en que las personas no hacen algo al respecto es, primero, por miedo a perder el trabajo, luego, por creer que no sirve o no tiene efecto, y en tercer lugar, por temor a las represalias. Algo interesante para vincular con esto es que al ver el impacto que las personas que sí han hecho algo al respecto perciben, es que la mitad de ellas no vio ningún efecto alguno, con lo cual esta segunda razón lamentablemente se materializa. Y dentro de las personas que vieron un impacto negativo, lo primero que se experimentó es despido y luego haber tenido represalias. Habiendo comentado un poco, ¿no?, sobre las reacciones y sobre la incidencia de la violencia laboral, queremos traerles un poco a nivel regional, ¿no? Cómo están en implementación de medidas para el abordaje de las situaciones de violencia y para prevenirlas. Particularmente en el ámbito del trabajo, vemos que más de la mitad de las personas no conoce mecanismos o bien comenta que no se implementan. Y acá vemos que esto sucede con mayor frecuencia en mujeres y en personas de otras identidades. Lo mismo sucede con el rol de los sindicatos. A la hora de preguntarles por su abordaje, por su presencia respecto a esta temática, la mitad de las personas comenta que o bien no hay sindicatos o que no se los conoce. Y esto también nuevamente es más traído por mujeres y por personas de otras identidades. Y esto también habla con la tasa de sindicalización que vemos a nivel regional. En términos generales, dentro de la región, vemos que hay diferentes niveles y que suele ser baja. Con esto concluyo esta etapa de comentar las principales tendencias. Dentro de los informes por cada país y el informe regional, hay muchas más tendencias identificadas y cada una de estas están desarrolladas en mucho mayor detalle. Y le paso la palabra a mi colega Marisol para que les pueda comentar los desafíos y recomendaciones que hemos identificado para la ratificación del convenio. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, para finalizar la presentación, y uno de los objetivos claves que tenía esta investigación era identificar cuáles eran los desafíos para la ratificación en aquellos países que todavía no lo han logrado, así como también para una implementación efectiva en aquellos países que ya lograron la ratificación. En ese sentido, identificamos, por un lado, un escaso diálogo tripartito. Se identificó que tanto las percepciones de las personas entrevistadas, tanto del sector público como sindical, dan cuenta de que en líneas generales consideran que el sector privado suele oponerse al convenio 190 o en el mejor de los casos no emite opinión sobre el tema. Esto se relaciona también con que la mayoría de los países, como bien mencionó Sara al principio, el sector privado en la votación en Ginebra en 2019 se abstuvo de votar, a excepción de Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, que fueron países en los que votó en contra, y Ecuador en los que no participó en la votación. Entonces eso ya da cuenta de un cierto posicionamiento sobre la temática.
Por el contrario, se ha identificado que el sindicalismo aparece como el sector que más apoyo le brinda a la ratificación y implementación del convenio en todos los países, y esto también coincide con la votación en Ginebra, dado que en todos los casos el sector sindical votó a favor, a excepción de Ecuador, en el que el sector no participó, y mencionando también que ninguno de los sectores por Venezuela participó en el momento de la votación. Vinculado al siguiente desafío, que tiene que ver con los cambios en la agenda política, y haciendo referencia al sector público, también esto se relaciona obviamente con el escaso diálogo tripartito, se han identificado percepciones encontradas respecto del posicionamiento del accionar del sector público. Hay quienes sostienen que está en contra en muchos casos por presiones del sector privado, o que no tiene la voluntad de lograr la adopción y el cumplimiento efectivo del convenio. Pero también hay referentes que han identificado, y se ha podido ver también en los procesos de ratificación en la región, que se han manifestado a favor y que se están realizando acciones para alcanzar el objetivo. Volviendo a la votación que tuvo lugar en el 2019 en Ginebra, el sector votó a favor en todos los países, aunque no necesariamente esto refleja después un compromiso efectivo en sus respectivos países para la ratificación, pero sí es cierto que incluso con los cambios de gobierno que tuvieron lugar, se ha avanzado en la ratificación, y un ejemplo de ello es Perú, que cambió de gobierno mediante igualmente ha ratificado el convenio. Otro de los desafíos que se han encontrado tienen que ver con la baja sindicalización en la región, que mencionaba recién Tatiana. Tanto las autoridades públicas como las personas entrevistadas del sector privado indican que es difícil motorizar la ratificación e implementación desde el sector sindical, primero porque tiene baja representación en muchos casos, pero además porque en ocasiones tienen una mala imagen estas organizaciones, y esto opera como un factor que no permite hacer una incidencia efectiva en el proceso de ratificación e implementación. Continuando con otros desafíos que identificamos en el proceso de investigación, podemos mencionar también en la slide siguiente la necesidad de una transformación cultural. Esto está relacionado con la percepción que existe respecto de la violencia laboral. En la mayoría de los países de la región, la percepción es justamente que hay un bajo nivel de sensibilización social en la temática, con diferencias marcadas entre las grandes urbes y las zonas rurales. Sin embargo, también se ha mencionado que con frecuencia se está empezando a hablar más de esta problemática, y esto es fundamental para poder hacer una incidencia efectiva en el proceso de ratificación e implementación, que haya una mayor conciencia de la implicancia que tiene la incidencia, la violencia en los espacios laborales. También se ha identificado como desafío la concepción existente sobre el convenio respecto a denuncias, sanciones y costos. Muchas veces la resistencia del sector privado se debe a la creencia de que con la implementación del convenio va a haber más denuncias y sanciones, y que esto va a llevar que aumenten los costos que deben afrontar las organizaciones empleadoras ante estas situaciones. En este sentido es importante remarcar, como traía Celina en su exposición, que el convenio no tiene un enfoque punitivista, sino que por el contrario busca la prevención y la atención temprana de la violencia laboral. Y también es necesario entender este instrumento como una mirada del derecho al trabajo. Esto implica que el trabajo decente y en un entorno libre de violencia es un derecho humano, y es importante poder trabajar sobre esa comunicación, de ese enfoque del convenio, justamente para erradicar esta resistencia que viene muchas veces relacionada con un temor a que se puedan elevar los costos de las organizaciones. Para finalizar, hay dos desafíos más que identificamos. Uno tiene que ver con los escasos datos estadísticos que hay en la región. Falta investigación y faltan estadísticas sobre violencia laboral, y esto puede significar una barrera porque dificulta dimensionar la incidencia que tiene la violencia laboral en los países de la región, y también al no contar con datos, y al no contar con datos desagregados por género, y al no contar con datos que muestren la evolución del problema, es muy difícil desarrollar e implementar estrategias que sean adecuadas para su prevención y abordaje. Es decir, que es necesario primero que exista un reconocimiento de que hay un problema y se dimensionen cuál es ese problema en cada uno de los países, y después poder contar con estos datos desagregados por género desde un enfoque interseccional va a permitir también comprender quiénes son más los grupos afectados y qué estrategias se pueden desarrollar en pos de la prevención y del abordaje de esta problemática. Y por último, tiene que ver también uno de los desafíos identificados con las nuevas exigencias que trae el convenio. Principalmente se observan obstáculos para la ratificación e implementación en lo que tiene que ver con el ámbito de aplicación, la inclusión de la comunidad LGBTIQ+, y la incorporación del enfoque de género, así como también la inclusión de los y las trabajadoras informales y de la violencia doméstica,
que es un poco lo que trae el convenio y que muchas veces genera ruido al momento de debatir y lograr la ratificación. A partir de estos desafíos que identificamos a lo largo del proceso de investigación, elaboramos una serie de recomendaciones. Más allá de que aparecen diferenciadas por sectores, vale aclarar que que es importante el trabajo conjunto y articulado de todos los actores involucrados en la resolución de la problemática, sobre todo, pero para esquematizarlo presentamos de esta manera. Por un lado, desde el Estado es fundamental poder elaborar e implementar una legislación nacional en donde la violencia laboral esté definida en función y alineada al Convenio 190, es decir, por ejemplo, que no haga referencia a la necesidad de repetición, que incluya cualquier acto u omisión y que considere la razón de género y otras interseccionalidades. También es importante y necesario que se elaboren e implementen legislaciones y regulaciones para llenar el vacío normativo que existe en relación a las personas de la comunidad LGBT y también a los y las trabajadoras en situación de informalidad. Es fundamental abordar, garantizar que las personas víctimas de violencia doméstica cuenten con el apoyo en sus espacios de trabajo y generar espacios de asesoramiento para las personas que atraviesan situaciones de violencia laboral. También es importante, como mencionábamos anteriormente, ante la falta de datos estadísticos, que se puedan relevar y difundir cifras oficiales de forma periódica desagregadas por género, que permitan dar cuenta de la situación de violencia laboral en cada país y de cómo esta, como vimos en esta investigación, afecta desproporcionadamente a mujeres y personas de otras identidades. Y también implementar campañas de comunicación dirigidas no solo a trabajadores y trabajadoras, sino también al sector empleador, para difundir los conceptos claves relacionados y relativos a la violencia laboral. Hacia las instituciones empleadoras, algunas de las recomendaciones que nos parecen centrales tienen que ver con la realización de diagnósticos que puedan relevar la percepción de la violencia en los espacios de trabajo para conocer la gravedad de situación en las instituciones, y a partir de eso, obviamente, institucionalizar políticas y protocolos para el tratamiento de la violencia laboral, y que este tratamiento tenga un abordaje integral, ¿no? Que tome en cuenta la reparación y respuesta rápida y medidas también de prevención. Y para finalizar, en cuanto a los sindicatos, nos parece central recomendar el desarrollo de una agenda común entre las organizaciones sindicales, con articulaciones, buenas prácticas para mostrar la coherencia y la alineación con el convenio. Acá es importante también la sinergia regional, teniendo en cuenta que hay muchos países donde ya se ha ratificado el convenio, donde hay experiencias y prácticas sumamente enriquecedoras de organizaciones sindicales que han promovido y han hecho incidencia para la ratificación del convenio. La articulación regional puede ayudar un montón a aquellos países que todavía están en proceso de ratificación, conocer las otras experiencias. Por otro lado, también la incidencia política para la efectiva implementación del convenio, incluso en los propios espacios sindicales. Y también la implementación de campañas de comunicación en el marco del convenio que tengan ciertos objetivos puntuales. Nosotros listamos un par de ellos, que tienen que ver con aportar información sobre el enfoque preventivo y no punitivista del convenio, justamente para arrojar luz sobre esta confusión que existe respecto de cuál es el enfoque del convenio y que se pueda entender que no busca sancionar, sino prevenir y erradicar. Por otro lado, concientizar sobre las situaciones de violencia más naturalizadas en los distintos países, destacar la importancia de que se incluya el abordaje de la violencia doméstica por la incidencia que tiene en el desarrollo profesional de las personas, y de construir las masculinidades hegemónicas que sostienen la violencia como vínculo. Esto también es interesante pensando en uno de los resultados que arrojó la encuesta respecto de quiénes son quienes ejercen violencia, que en su mayoría de los casos son hombres. Entonces hay un trabajo pendiente a hacer de desarrollar otras masculinidades, nuevas masculinidades, que no estén sostenidas sobre vínculos violentos. Con esto finalizamos la presentación de los resultados centrales de la investigación. Como bien dijeron mis compañeras, el informe es mucho más complejo y mucho más detallado y lo van a tener disponible a la brevedad para poder contar con mayor información al detalle. Bueno, muchísimas gracias Marisol, Celina y Tatiana, también por todo el trabajo en los informes, que como se pueden imaginar, 15 informes bastante extensos, así que fue todo un trabajo. Bueno, entonces muchas gracias. Ahora pasamos a un panel para comentar un poco y profundizar en algunas de las preguntas, algunas de
los hallazgos que nos acaban de presentar. Y para ese panel contamos con el apoyo de mi colega de la FES Caribe, María Fernanda López, quien también estuvo a cargo y apoyó la investigación llevada a cabo en ese país, en República Dominicana. Entonces, bueno, ella, aparte de ser la coordinadora de proyectos para República Dominicana y Cuba, por eso FES Caribe, en temas sindicales y laborales, es feminista, es abogada con estudios de maestría en políticas públicas para el desarrollo, con interés en la investigación de la incidencia de los movimientos sociales en las políticas públicas. Entonces, ella va a moderar ese panel chico para poder comentar un poco desde diferentes perspectivas lo que nos llevamos de esta gran investigación y sobre todo del panorama regional que nos acaban de presentar. Entonces, con eso le paso la palabra a María Fernanda y seguimos en este lanzamiento. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, buenas tardes a todas y todas. Como decía Sara, ahora vamos a hablar un poco a profundidad sobre algunos hallazgos de la investigación del informe regional. Y para eso nos acompañan Georgina Stico, que es directora y cofundadora de GROW. Es ingeniera en informática y máster en relaciones internacionales. Y nos acompaña Andrea García. Andrea es organizadora sindical, tiene 14 años de experiencia en diferentes campañas y en diferentes países. Y en estos momentos es organizadora senior del equipo de organización de Uniaméricas y es directora del Departamento de Igualdad de Oportunidades. Georgina, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Celina, Marisol y Tatiana nos han presentado un panorama amplio de los resultados del informe regional y queremos conocer un poco sobre sus apreciaciones de los hallazgos. En principio, como cuáles hallazgos les llaman más la atención y cuáles son como los más relevantes desde sus distintos lugares de trabajo. Georgina, te paso la palabra. Dale, perfecto. Igual vamos haciendo tipo diálogo, así que Andrea, vamos y venimos, ¿eh? En principio les cuento lo que nos pasó a nosotras mientras estábamos realizando la investigación y justamente aquellas cosas que nos sorprendieron en el camino. Uno de los principales puntos, y creo que fue el primero que nos llamamos y empezamos a investigar a ver qué es lo que estaba pasando, tenía que ver con los altos valores que nos estaban dando con la violencia sexual, ¿no? Sabíamos que estaba presente, pero considerábamos que si no nos imaginábamos, no sé si se recuerdan el número, casi el 30% de las personas, de las mujeres que respondieron en promedio sufrieron algún tipo de violencia sexual en los espacios laborales, ¿no? De todo tipo estamos agrupándolo. Y lo que nos llamó la atención es que es un valor que se sostuvo casi en todos los países, en algunos países más, en algunos países un poquito menos. Creo que el que menos incidencia tuvo fue con un 25%. Entonces, esto fue algo que a nosotros nos llamó la atención. Es decir, como decía Tatiana cuando está mostrando los datos, todas las violencias están interrelacionadas, no pasa una sola violencia a una única vez, entonces muchas veces los testimonios eran muy difíciles de categorizar porque es decir, hablaban de violencia simbólica, hablaban de violencia psicológica, hablaban de violencia económica, ¿no? Siempre todo estaba relacionado. Pero esto sí nos impactó porque no lo esperábamos, que era el alto número de incidencia en este caso. Otro factor que termina también convirtiéndose, creo que en un gran desafío para debatir, es qué pasa con algunos países donde la violencia cotidiana está tan naturalizada. Entonces, lo que pasa en el espacio de trabajo no es que pierda interés, pero pierde relevancia, ¿no? Entonces, lo que en un entorno laboral, en otro entorno, en otro contexto de otro país, un grito, un golpe en una mesa, una amenaza, es decir, como las citas que estuvimos escuchando ahora, serían inadmisibles, es decir, pasan, pero uno sabe que son inadmisibles, en otros pasan y se naturaliza. Lo naturaliza la persona que lo recibe, ¿no? Y el entorno también lo naturaliza. Y esto creo que también es como un gran hallazgo / desafío que tenemos para enfrentarnos, de cómo hacemos para también trabajar sobre esta violencia que también es importante, más allá de otras violencias que suceden en el cotidiano y que obviamente hay que trabajarlas, ¿no? Pero hay un entramado social
y cultural que sostiene, que legitima que estas cuestiones se sigan sucediendo. Otro de los puntos que nos parece que ahí reflexionamos un montón, que Sara lo dijo al principio y yo lo vuelvo a traer, este punto tiene que ver qué pasa con los hombres, ¿no? En el sentido de los hombres también sufren violencia, pero como exactamente no hemos hasta ahora o no se han realizado campañas para entender que ellos pueden ser también víctimas de violencia o pueden ser personas que sufran, que transitan por estas situaciones, ¿cómo les cuesta reconocerlas? ¿No? Entonces, y esto es como una trampa que también tenía la encuesta, donde al principio preguntábamos si uno ha sufrido algún tipo de violencia y después les preguntamos por un montón de comportamientos diferentes. Entonces, nosotros ahí veíamos obviamente una diferencia, donde en general los varones consideran que no han sufrido y después cuando van a los comportamientos les pasan estas situaciones, ¿no? Y esto es un desafío social, porque mientras los hombres no identifican que pueden ser ellos también víctimas de violencia, tampoco identifican la violencia como un problema social, ¿no? Como como un comportamiento que puede ser, que se puede cambiar y que no depende de una persona que un día se levantó mal o una persona que está loca, que está fuera del espacio, sino que no, que alguien sin ninguna intención, con todas las mejores intenciones, igual puede incidir y puede lamentablemente tener uno de estos comportamientos. Entonces, el trabajo que hay que hacer con los hombres, que hay que hacer con repensar las masculinidades desde los dos puntos de vista, del tipo de comportamiento que ejercen y de también entender que pueden ser víctimas en ese espacio, nos parece clave, ¿no? Porque si no tampoco se involucran en el problema. Parece que esto es un problema de mujeres, ¿no? Que a ellos no les pasa, a ellos también les pasa y el problema no es un problema de mujeres o de personas de otras identidades. Y el último, y ya te paso la palabra, André, pero que las chicas ahí también lo nombraron y lo volvemos a repetir porque esto es clave en una región como América Latina, ¿no? Donde pensamos que todos los países tenemos como un mismo entramado cultural y nos vamos dando cuenta que no tenemos un mismo entramado cultural, que hay muchas diferencias en cómo vivimos la violencia, en cómo esta violencia se va, digo, la vivimos y la transitamos a lo largo de nuestra vida, pero que hay algo que es clave, que es el reconocimiento de las personas de otras identidades, ¿no? ¿Qué pasa con la comunidad LGBT en países donde hay una agenda cada vez más retrógrado, por decirlo de alguna manera, donde esta comunidad va perdiendo derechos? Entonces, hablar de la violencia laboral, que es para todos y para todos, en entornos donde todavía las personas no tienen una ley de identidad de género, no tienen ley de matrimonio igualitario, donde sus derechos no se reconocen o se van perdiendo, nos hace perder coherencia, ¿no? Como países, porque en definitiva entonces, ¿quiénes somos todos y esas todas que realmente nos merecemos ese derecho humano de vivir, de tener un trabajo y un trabajo decente en un entorno que sea realmente inclusivo, ¿no? Ahí, André. Gracias, Georgina. Andrea. Gracias. Bueno, igual espero no ser muy repetitiva porque definitivamente hay algunos de los puntos que compartimos en cuanto a lo que nos llama la atención de los hallazgos, ¿no? El tema de, y apuntar acá al tema de cómo hay, digamos, altos niveles de violencia, violencia simbólica, y es muy, digamos, alarmante, pero también llama la atención porque en general, los países donde fue aplicada la encuesta hay una alta normalización de la violencia en el cotidiano, en la vida, fuera del trabajo, dentro del trabajo, en los espacios dentro de la casa, digamos. Entonces, en esta jerarquización que solemos hacer de las violencias y además con sociedades donde la precariedad laboral es tan alta, donde tener un empleo con derechos mínimos se vuelve un privilegio, por horrible y duro que esto parezca, entonces resulta con bueno, me gritó, me dijo algo, me hizo una ofensa. Esta violencia simbólica no nada más es el no identificarla o lo difícil y humillante que se vuelve ser consciente que estamos siendo víctimas de una situación de esa naturaleza, sino además también es en sociedades con una precariedad alta, ¿cómo hago? Porque voy a perder el trabajo, ¿no? Entonces se vuelve un poco esa jerarquización de la violencia grave, digamos, para enfrentar el problema. Y por otro lado también en esta parte que lo mencionaba un poco Georgina, ¿no? ¿Cuál es el rol de las personas que
cuesta muchísimo trabajo reconocerse a sí mismo como víctimas, pero que por otro lado sí están diciendo que son testigos. Entonces, ¿qué rol juegan los testigos en los espacios de trabajo para detener estas acciones que son graves, ¿no? Para todas y todos en el entorno laboral? Entonces, que mayormente, como ya se mencionó, son varones que tienen una responsabilidad clave para poder detener esto, acuerpar a las víctimas también entre todas las personas que están atestiguando la situación, pero que también ese miedo a la pérdida del empleo se vuelve en este mismo ambiente de precariedad un pacto de silencio cuando estas situaciones suceden y es difícil abordarlo. Y esto nos apunta hacia otra de las cosas que también quería mencionar. Si bien es cierto, es muy importante la generación de, digamos, un marco normativo que nos brinde mayores protecciones a nivel de derechos a todas las personas trabajadoras en los espacios de trabajo, creo que hay que tener bastante cuidado en el análisis de no romantizar esto como la salida o una salida individual para la violencia laboral. Y quiero ser como muy enfática con esto, particularmente porque la relación laboral en sí misma es una relación asimétrica de poder entre capital-trabajo, entre el empleador y la persona trabajadora. Entonces, si bien, aunque en el escenario en el que estamos tratando de empujar en la región es poder contar con marcos normativos de mayor protección, también necesitamos ver que para la implementación de esos marcos normativos en los espacios de trabajo tenemos que tener una estrategia conjunta y a la par de mayor sindicalización, una tasa de sindicalización más alta, porque para vencer esa relación asimétrica de poder, cuando enfrentamos una situación de acoso, de violencia, de discriminación, es mucho más fácil para el empleador prescindir o romper la relación laboral con la persona afectada, que esto no sucedería de la misma forma o no se enfrentaría de la misma forma cuando sucede de forma colectiva, cuando hay una representación sindical auténtica que está presente en el espacio de trabajo, que acuerpa a la persona que es víctima frente a quien tiene más poder en el espacio de trabajo y que tiene la responsabilidad de garantizar un entorno seguro, ¿no? Entonces, un poco por ahí va compartiendo lo que veía Georgina también. Gracias. Una de las cosas que Marisol enlistaba más o menos 7 desafíos de cara a avanzar con la ratificación del convenio 190 y la eliminación de la violencia en los lugares de trabajo. ¿Ustedes cuáles identifican como más urgentes para abordar? Les recuerdo, le hago un recuerdo por si acaso se le pasa alguna. Tenemos escasos datos estadísticos, escaso diálogo tripartito, cambios en la agenda política, baja tasa de sindicalización, ausencia o una necesidad de avanzar con las transformaciones culturales, eso que ustedes hablaban de asumir que son de personas que son víctimas de violencia, sobre todo los hombres, pero también conceptualizar la violencia en unos entornos donde la violencia en el contexto país es tan amplia. También el tema de la concepción y el conocimiento del convenio. Sabemos que hay muchos sectores que no conocen todavía el convenio y que todavía falta toda más incidencia en la comunicación para su divulgación. Y sobre todo las nuevas exigencias, esas pugnas que sobre todo que han presentado el sector empleador sobre los pasivos, vamos a decir, el pasivo que ellos alegan de implementación del convenio, lo que implica el pasivo laboral, al menos en el caso dominicano, es mucho de lo que se repite por parte de los empleadores. Entonces, en esta innumerable desafíos, son muchos, sabemos con las limitantes que tenemos, sobre todo en la región, ¿con cuál empezar? ¿Cuáles recomendaciones nos dan? Ahí empiezo yo y le tomo algo que decía Andrea, que estoy todo que tiene que ver, creo que una de las grandes, más que problemas para la ratificación es para la implementación, porque creo que ratificar el convenio, es decir, el proceso de ratificación, lo que nosotros fuimos encontrando a lo largo de este año, como teníamos un montón de teorías y después las teorías se rompen todas, es una cuestión política, ¿no? El tema está en la agenda política, no importa si vos tenés el empresariado en contra, no importa si no tenés un movimiento sindical fuerte, el gobierno que quiere lo aprueba, lo ratifica. Ahora, el problema está en cómo se implementa, ¿no? Realmente el convenio 190. Y ahí estoy totalmente de acuerdo en 100% con lo que decía Andrea de que la representación sindical es importante.
porque hay una relación desigual de poder entre la persona que está empleada y obviamente no solamente los empleadores, porque quiero decir, las situaciones de violencia son múltiples, no pasan solamente con jefes, pasa también con compañeros de trabajo, pero quiero decir, el poco interés que tiene el sector privado en implementar, o las organizaciones empleadoras, en hacer cualquier cuestión en relación a la prevención. Ahora vamos a este punto, que es para mí el otro gran riesgo, que tiene que ver con este pasivo laboral, como decías vos, María Fernanda. El sindicato tendría que estar empujando. Ahora, los sindicatos tienen otro problema que también tenemos que abordar, que es, en general, quienes están en la agenda de violencia laboral son solamente mujeres, ¿no? A los varones les cuesta también ingresar en esta agenda, entonces nos damos cuenta que tiene que haber mayores sindicatos, que las personas tienen que estar más sindicalizadas justamente para tener más peso, que acá hago también un spoiler, el spoiler de nuestro informe, que van a ver que en general los varones, los hombres, son quienes más conocimiento tienen de sindicatos, más conocimiento tienen de qué hacer frente a situaciones de violencia, porque el sindicato se los dijo, ¿no? Entonces, eso es, obviamente, ahí vemos que hay otro problema de género, de la falta de participación de las mujeres dentro de los sindicatos para poder tener acceso a mayor información. Entonces, esto es clave. El segundo punto clave para mí, si tengo que elegir de estas 7, 2, por lo que vemos de nuestra práctica cotidiana desde Grow, tiene que ver, hay que convencer a las empresas que esto no es un pasivo laboral, es una inversión, ¿no? Porque a la larga vos estás hablando de rotación de personal, estás hablando de enfermedades, es decir, las personas, esto tiene un impacto en sus corporalidades, eso tiene un impacto en su salud psíquica, en su salud física, personas que que tienen problemas de sueño, pero personas que tienen problemas de ansiedad, problemas que se van del espacio de trabajo. Es decir, esto cuando sucede de manera repetida y sistemática en la institución, se convierte en un problema muchísimo mayor, ¿no? Entonces, lo que podríamos ahorrar si atendemos ese caso mínimo, ese grito, antes de que suceda y se convierta en otra cosa, es inmenso. El tema es que no lo queremos ver, ¿no? Entonces, creo que convencer a las instituciones empleadoras de que esto es una estrategia de sustentabilidad, es una estrategia económica, ¿no? Y que es una inversión. Y poder correrlas, que es re difícil, yo entiendo que esto es muy difícil, del lugar de la sanción, ¿no? Como ellos están preocupados en qué voy a hacer, se imaginan ya a los directores que van a tener que sancionar. Y por ahí no tenés que sancionarlos, tenés que reeducarlos, tenés que mostrarles otras cuestiones. Obviamente depende siempre la gravedad de la situación, porque de esto va, ¿no? De volver a enseñar, de cómo son los códigos nuevos. Después, todos son como, es una trama súper importante, ¿no? Pero yo si tengo que elegir 2, hoy, por lo que vemos, elegiría estos 2. Bueno, listo. Es difícil escoger porque también como con el tema de las violencias todo está interrelacionado, ¿no? Estas 7 cosas que nos mencionas están íntimamente ligadas unas con otras. Definitivamente, desde el sector sindical podría decir que para mí el tema de la baja tasa de sindicalización es fundamental en el abordaje de este tema. Obviamente pasa por tener organizaciones sindicales más fuertes, más representativas, y esto no solamente es por tratar de vencer, digamos, esa relación asimétrica de poder, sino también porque cuando hablamos de la implementación del convenio 190, una es la implementación que sucede en términos normativos una vez ratificado el convenio y que hay que hacer este proceso de armonización legislativa, pero otra es la implementación que pueden hacer las organizaciones sindicales desde las negociaciones colectivas desde ya, es decir, no necesitamos esperar a que el convenio sea ratificado, que la ley sea cambiada. O sea, si tenemos un sindicato fuerte con una buena negociación colectiva, el lenguaje del convenio puede estar ya incluido en esa convención, en ese acuerdo, ¿no? Eso para mí es fundamental también como tratar de como ver esa parte que no es como una cosa que tengamos que esperar a que suceda, ¿no? Por otro lado, capaz que también el cambio de paradigma en múltiples aspectos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de cómo empezamos a vencer la falsa idea de que lo que sucede en casa es un aspecto meramente privado, ¿no? Para empezar a ver que lo que sucede en casa tiene un impacto en el trabajo, en términos de productividad para las empresas y en términos también, de nuevo, de la representación
sindical, ¿no? Una de las cosas que más hace ruido y que genera cuestionamientos es cómo hacemos el abordaje de la violencia doméstica desde la representación sindical. Bueno, es clave, o sea, es clave garantizar que una persona que ha sido víctima de violencia doméstica y que tiene que faltar al empleo porque tiene que ir a un juzgado, porque tiene que ir a atenderse médicamente y va a dejar de ir al trabajo y para no perder lo único que quizás le devuelve el centro y la estabilidad psicológica en ese momento tan vulnerable, es justo tener una representación sindical que pelee porque no pierda el trabajo la persona, ¿no? Entonces, cómo lo que sucede en casa no es algo meramente privado, que tiene ese impacto en el espacio de trabajo, y cambiar ese paradigma, hay que hacer ese trabajo. Y bueno, y por último también, que está y de nuevo ligado con esto, es el conocimiento del convenio. Más allá de difundir lo que dice, que el texto no es largo, no es complejo, no es tan legal como otros convenios, por ejemplo, pero sí creo que es sacar ese enfoque que mayoritariamente se le ha dado como que es primero, un convenio de mujeres, porque no lo es. Segundo, que es un convenio que habla solamente o mayormente de violencia sexual, que tampoco es así. O sea, por eso yo apuntaba hace un rato, tenemos que empezar a ver todas estas violencias simbólicas, las violencias que sufren las mismas personas por actividad sindical, o sea, empezar a involucrar más a los compañeros en los centros de trabajo, a los varones, en esta discusión, que también son víctimas, y de nuevo está vinculado con este cambio de paradigma de decir, venzamos esa masculinidad hegemónica que nos dice que un hombre no es débil, que no puede ser víctima y solo sí testigo de una situación de acoso, ¿no? Entonces, empezar a involucrar a esta como margen más amplio, que también implica interseccionar las otras vulnerabilidades que enfrentamos personas que pertenecemos a más de un grupo, digamos, que estamos particularmente afectados por la violencia, ¿no? Discriminación y acoso, mujeres, personas que pertenecen a pueblos originarios y bueno, afrodescendientes, personas que estamos dentro del colectivo LGBTIQ y demás, otros que ya se mencionaron. Así que yo iría como por esas tres. Muchas gracias. Yo ahí bueno, una de las cosas que ustedes decían al inicio es que la ratificación pasa por una voluntad política. Bueno, y ahí mencionaban ejemplos claros, como el caso de Perú, que cambio de gobierno inicia el proceso de ratificación. ¿Qué hacer? ¿Cuáles acciones hacer para aquellos gobiernos, en aquellos gobiernos donde todavía la voluntad política no llega sola? ¿Cómo impulsar? Es decir, tanto desde el movimiento sindical como desde las organizaciones de la sociedad civil, porque sabemos que en algunos casos, si no hay acciones concretas de intentar mover el pulso, nos quedamos con un convenio más que nunca llega. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones nos dan? Mira, yo creo que ahí lo que nos queda hacer como sociedad civil, pero que también sociedad civil y entendiendo como que podemos unirnos también con los sindicatos, y apoyarnos también creo que en los movimientos regionales, ¿no? Porque el tema es cómo convencemos a un gobierno que es el que tiene el poder político de aprobar o ratificar este convenio. Entonces, funciona muchas veces el mostrar que el tema está en agenda, ¿no? Que es un tema que suma puntos a nivel político en cualquier región o en cualquier mesa de trabajo. Entonces, si podemos hacer, por ejemplo, reuniones regionales donde estamos mostrando, nosotros digo, en el ámbito del Mercosur, en el ámbito de la CONACOM, digo, en distintos ámbitos, en todos los ámbitos hay algún país que ya lo ha ratificado, explicar por qué, cómo, cuáles son las ventajas de tener esta ratificación, cómo podemos como región empezar a trabajar hacia esto, me parece que este puede ser un gran punto, ¿no? Y después, obviamente, tiene que ver mucho con, ahí sí, con el trabajo de los sindicatos y la sociedad civil, y ojalá también de las empresas que se puedan subir a esto. Digo, no es menor el dato que en nuestra región ningún país, ningún representante de las organizaciones empresarias votó a favor, ¿no? Ninguno. Entonces, digo, tenemos como una gran barrera ahí para poder mostrar que si ellos se pueden sumar a esto, y esto me parece clave pensando en cómo trabajamos, por ejemplo, con empresas que están en otras regiones donde esto ya se ha aprobado, y de que ellas nos puedan ayudar también a contar los beneficios de trabajar esta agenda, ¿no? Porque aún en países donde no está ratificado, si esa es una empresa multinacional que está en otros países que sí, cuando hacen una acción en relación a la violencia, la hacen en todos lados, no la hacen solamente en el país ratificado. Esto nosotros en Argentina lo hemos visto, con Argentina, con México, ¿no? Y cómo se fue como copiando en otros espacios.
Entonces, me parece que estas empresas pueden ser unas grandes aliadas a la hora de empezar a contar el beneficio que tiene esta agenda, el por qué es importante, en cómo las ayuda, ¿no? Y si una empresa lo dice, obviamente creo que ahí también ayuda al ámbito político a ir por este camino. Obviamente que con el apoyo también sindical, porque ahí también lo interesante y lo difícil de este sindical es que tripartito que se tiene que dar entre todos los ámbitos, ¿no? No es los sindicalistas y las empresas hablando con el Estado, sino también hablando entre ellas para poder mostrar una agenda común. Que a veces es muy difícil. A mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en Argentina, que es un país que tiene una alta tasa de sindicalización en comparación al resto de América Latina, sin embargo, lograr que un proceso sea de manera conjunta entre una empresa y un sindicato lleva años, ¿no? Entonces ahí hay un diálogo que hay que reconstruir y donde uno tiene que poder mostrar que sobre esto la mejor estrategia es hacerla en conjunto y no hacerla separada. Sí, yo un poco por ahí capaz apuntar al tema de que lo que hemos visto que ha funcionado, tomando de nuevo el caso de Perú, es hacer articulaciones amplias, desde el movimiento social, el movimiento sindical, la academia, los feminismos, muchísimos movimientos, digamos, estudiantiles también, porque la violencia laboral es algo que nos afecta a todos en diferentes espacios y en diferentes momentos de la vida, ¿no? Entonces, tratar de abrir estos espacios de diálogo es fundamental, de visibilización de cuál es el impacto de las violencias en nuestras sociedades, a nivel psicosocial, psicoemocional, a nivel de productividad también, y para esto necesitamos más de esto que se generó ahora, necesitamos datos, porque para poder hablar de ese impacto y poder decir, este convenio es importante, y poder ir al gobierno y poder ir con los empresarios para decir, esto está afectando la productividad, necesitamos datos que comprueben eso, necesitamos hablar como con muchos más números que respalden esos argumentos que sabemos que es así, ¿no? Entonces, yo celebro un poco también lo que se ha logrado con el estudio que ahora se está presentando, que va a ser una herramienta también para empujar en los países que falten de la región la ratificación, va a ser como un elemento más de ayuda para el movimiento social y sindical. Y finalmente creo que también poder tener la posibilidad, que es algo que hemos hecho con nuestras afiliadas de Uniaméricas en la región, de hacer intercambios. ¿Qué es lo que ha pasado con los países que ya han ratificado? O sea, no se murieron las empresas, no se acabó el mundo, sigue funcionando. O sea, la clave está también en ver que son sociedades que están ahí y mostrar a quienes tienen como más reticencias que es posible avanzar en una agenda de derechos, que es posible también, digamos, desde, de nuevo, el movimiento sindical, sensibilizar que la importancia de empujar la ratificación tiene un beneficio para todos y todas, ¿no? Hablar de otras violencias, por ejemplo, que es la violencia de terceros, que también es algo que habla el convenio, que es toda la que sufrimos en el espacio de trabajo, que no necesariamente viene de compañeros, de superiores jerárquicos, sino que personas que rodean el espacio de trabajo, ¿no? Entonces, ese proceso de sensibilización que hacemos también para difundir cómo cambiarían nuestras sociedades si avanzamos en una ratificación de esta naturaleza, creo que es clave. Gina, Andrea, muchísimas gracias. Quisiéramos hablar muchísimo más con ustedes sobre los hallazgos de la investigación, pero realmente el tiempo es corto. Pero yo creo que de este conversatorio y que, bueno, del informe regional que van a poder, se va a enviar a todas las personas que se inscribieron en la presentación y va a estar circulándose la semana próxima en redes sociales. Va a haber una amplia difusión del informe regional y también a partir del 25 de noviembre o usando el 25 de noviembre como Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, las oficinas nacionales de la FES van a estar difundiendo los resultados por países, así que va a haber mucho más tiempo para conocer los estudios. Pero si de algo nos deja esto es como que necesariamente tenemos que avanzar para que el trabajo decente y un entorno libre de violencia se materialice como derecho humano, que claro, en una región como la nuestra, con bajas tasas de sindicalización y con unos contextos generales de violencia que hace que se invisibilice la violencia laboral, es todo un desafío, pero que definitivamente para alcanzar la justicia social debemos sortear esos desafíos y alcanzar muchísimos avances. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este conversatorio, al equipo de GROW por todo el trabajo que han hecho con esta investigación.
Yo soy fiel testigo de todo lo que ha implicado estas 5.992 encuestas y estas 57 entrevistas. Yo voy a aprovechar algo que decía Georgina y que, bueno, al inicio también surgió, es la dificultad para que los varones asuman que viven violencia, pero que también que se involucren en estos temas. Yo creo que, al menos en el caso dominicano, el mayor desafío con las encuestas fue que hombres respondieran las encuestas. Yo creo que el mayor tiempo de inversión fue en eso, y que los hombres asumieran que también son víctimas de violencia y que necesitan estas respuestas. Así que yo reitero los agradecimientos a todas, a todo el equipo de Grow, a Andrea por acompañarnos, a Sara y a todos los que nos acompañan en la presentación. Y bueno, que estén pendientes a las redes sociales de la FES y de Grow porque van a estar difundiendo los estudios. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, con eso estamos muy a tiempo para cerrar esta instancia. Muchas gracias nuevamente también por mi parte a todas las personas. Y bueno, esperamos seguir con ese intercambio y seguir apoyando al sector sindical, pero a todos los sectores y todos los actores comprometidos con espacios laborales libres de violencias para todas las personas. Así que ahí vamos a seguir trabajando desde todos nuestros espacios y estamos muy felices de poder presentar ahora esos resultados y como Andrea dijo, que ojalá sirvan para empujar esa agenda en América Latina y el Caribe.